En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales. Quiero invitar y presentarles a nuestra experta, la doctora Marla Castillo, médico especialista en medicina del trabajo. La doctora Marla nos acompañará hoy con este importante tema, gestión del capital emocional desde las neurociencias. Doctora Marla, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta jornada tan interesante donde las neurociencias tienen un papel protagónico. Gracias por la invitación, vamos a compartir unos mensajes muy importantes en el día de hoy. Gracias, Lina, bienvenidos a todos. Claro que sí, doctora, bienvenida para ti. Por favor, si quieres, pon la presentación en modo presentación para que la podamos visualizar bien. Muy bien. Iniciamos en el día de hoy. El tema de hoy que vamos a tratar dentro de la neuroseguridad aplicada a la prevención en riesgos laborales es cómo gestionar el capital emocional desde las neurociencias aplicadas a estas organizaciones. El objetivo de esta presentación es conocer las nuevas disciplinas que aportan las neurociencias para la gestión emocional y el aprendizaje significativo. Quiero compartirles esta frase de Sócrates. Dentro de sus 10 mejores frases, una muy importante es: lo que nos daña la vida es la imagen que tenemos en nuestras cabezas de lo que se supone que debe ser. Sócrates, considerado el primer coach de la historia, decía que muchas veces el dolor que tenemos es la diferencia que existe entre lo que deseamos o las expectativas que tenemos y la realidad. Esta frase aplica mucho al tema que vamos a ver. Muchas veces tenemos en nuestra mente imágenes o ideas de lo que realmente debería ser, y cuando no se presentan las situaciones es cuando nosotros empezamos a tener inconvenientes con nuestras emociones. Quisiera traer a ustedes una historia que se dio a conocer hace muchos años, una historia que nos permite reflexionar aún en esta época. Érase una vez una niña a quien yo conocí, una niña pequeña, hermosa. Era una niña de rubios cabellos que vivía con sus padres en una gigantesca casa de pisos verdes, ventanas grandes, y que le gustaba
leer. Era una gran soñadora, tenía una gran imaginación y una gran dosis de inocencia. Sus padres cultivaban esa inocencia y esa imaginación leyéndole historias. Le encantaban los cuentos, esos cuentos de colores, con ese olor en esas páginas que encerraban magia en cada una de sus hojas. Un día le llegó un libro maravilloso, pero le llamaba la atención ver que en la portada de ese libro había un patito hermoso, pero que lloraba mirándose en el lago cristalino. Ese patito, cuando lloraba, hacía que el agua se moviera. La historia de este patico comienza en una granja muy particular, una granja donde los animales hablaban, donde las flores se movían y expelían sus olores maravillosos con múltiples colores. Una granja donde existía una mamá pata que esperaba con ansia que nacieran sus patitos. Tenía mucho tiempo de estar sentada sobre sus huevitos. Salían poco a poco cada uno con su cuac cuac característico. Estaba ya agotada, pero todavía faltaba por nacer el último. Era el huevito más grande. Cuando nació, su mamá pata se sorprendió porque era diferente. Era muy grande y de un color gris, diferente al de sus hermanitos que eran amarillos como el sol y muy pequeñitos. Ese patito, desde que llegó, fue objeto de burla de los demás animalitos. Todos lo señalaban y nadie quería estar con el pobre patito. ¿Se imaginan ustedes en las patitas de ese patito? Esa burla que recibía y el rechazo. Bueno, esa niña se conmovió con esa historia y realmente quisiera saber cuántos de nosotros no seguimos, al igual que el patito, viéndonos como si fuéramos con una imagen distorsionada de lo que realmente somos. Muchas veces nos sentimos mal y ponemos el sello de que somos lo que nosotros nos sentimos. Realmente tenemos que ser como realmente nosotros podemos tratar de aprender y de tener autoconciencia para conocernos cada día más a lo largo de nuestra vida. En la medida que nosotros nos conozcamos, vamos a salir de ese estado en que estaba el patito de depresión, de tristeza, y muchas veces esa tristeza no nos deja ver nuestro talento para poder desarrollar nuestras habilidades. En nuestras organizaciones siempre hay un patito feo, como el de la historia. Muchas veces nosotros como líderes los catalogamos y los señalamos como ese patito distinto y no le damos oportunidad para desarrollarse, para conocerse. Es un compromiso de todos nosotros tener ese autoconocimiento para darnos esa oportunidad de poder convertirnos en el cisne que realmente somos. Todos sabemos en qué terminó esa historia. Ese patito finalmente descubrió quién realmente era y pudo volar muy alto hasta que encontró su verdadera misión, su verdadero propósito, su verdadero talento. Vamos a hablar sobre la neurociencia y los premios Nobel. Muchos hablan de que el tema de neurociencia es una moda. Yo quisiera traer estos premios que han sido galardonados a científicos que han aplicado las neurociencias a ciertas disciplinas. Es el aporte que han hecho hacia el avance del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento y por lo menos en el año 2000, Eric Kandel descubrió el proceso de neuroaprendizaje y la neuroplasticidad, cómo se daba a través de la sinapsis. Luego en el 2002, Kahneman descubre el pensamiento rápido y el pensamiento lento, que es el que define la toma de decisiones. La doctora Peirce también hablaba de todo lo que sucedía en nuestro cuerpo con el tema de los transmisores que tenemos nosotros en nuestra piel, en nuestras células, en todo nuestro organismo, que es algo bioquímico, algo que nosotros podemos decir que tiene que ver con la parte de la biología de las emociones.
¿Y qué decir en el año 2017 del otro premio Nobel de Richard Kandel, que cogió y encontró lo que nosotros conocemos como la teoría del empujón? Es la forma como nosotros podemos conocer que las personas toman decisiones de acuerdo a lo fácil, no a lo que necesitan. Todas estas teorías nos invitan a que no nos quedemos en la parte de neuroseguridad, en la parte de seguridad en las organizaciones con el tema de mirar el comportamiento, observar el comportamiento. Nos ha dado grandes resultados, pero podemos seguir avanzando y podemos aplicar todos estos conocimientos científicos con un concurso de disciplinas, la del médico, la del ingeniero, la del psicólogo, que nos permitan avanzar en este camino al cero daño, al cero pérdidas, al cero accidentes. Tenemos que seguir impactando la accidentalidad con estos conocimientos. Vamos a entrar en materia, que es la neurociencia afectiva. La neurociencia afectiva es una de las disciplinas de la neurociencia. La neurociencia va en constante evolución. La neurociencia afectiva se encarga de comprender los mecanismos que se dan en el organismo en cada una de la toma de decisiones y desde el punto de vista de las emociones. Se encarga de estudiar qué sucede con las emociones, por qué se producen y qué sucede en nuestro cuerpo, cómo nosotros tomamos decisiones y actuamos y tenemos un comportamiento según sean nuestras emociones. Vamos a definir qué es la emoción. La emoción es un cóctel que está dada por varios aspectos. Primero, por nuestro entorno. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor se conjura con nuestra genética, con lo que nosotros traemos en nuestros genes, asimismo con nuestra experiencia y algo muy importante que es la teoría construccionista, y es la forma como nosotros tenemos la interocepción, es decir, cómo interactúa nuestra piel, nuestra tensión arterial, nuestra temperatura, los músculos, los ligamentos, los neurotransmisores que nosotros tenemos y asimismo los órganos y todas las funciones de nuestro cuerpo. Eso hace que lo que nosotros sentimos ahora, al final de la tarde, en las mismas circunstancias de nuestro entorno, sea diferente lo que sentimos. Y todos sabemos que la emoción es fundamental en el comportamiento. Quiero hablarles también de una disciplina que se conjuga para el comportamiento humano, y son las neurociencias cognitivas, que son aquellas que estudian los mecanismos con que nosotros, a través de nuestro lóbulo prefrontal, lo que nos distingue, lo que nos hace poder planificar, lo que nos hace poder concentrarnos, lo que nos hace poder tomar decisiones, controlar esas funciones ejecutivas, pueden controlar esas emociones que se generan en una forma rápida, mucho más rápido de lo que nosotros podamos darnos cuenta. No podemos controlar las emociones, pero sí podemos gestionar nuestras emociones. Por eso quiero hablarles de cómo influye la emoción en nuestro comportamiento. Realmente las emociones son quienes hacen que nosotros nos comportemos. Si nosotros miramos cómo tú te comportas, va a depender de cómo tú te sientes. Esa emoción que tú tienes es fundamental para tu comportamiento. Hay personas que llegan a su jornada laboral y tienen una emoción negativa, hace que su cuerpo tome una actitud diferente, hace que su cuerpo tenga un comportamiento distinto, que su relación con el entorno varíe. Por eso las emociones podemos decir que son las gatilladoras de nuestro comportamiento. ¿Cómo nuestro cerebro aporta o hace que nos comportemos? Fíjense que siempre hemos hablado del iceberg, la teoría del iceberg, donde nosotros vemos cómo nos comportamos. Pero debajo de ese iceberg hay una serie de situaciones que hacen que ese comportamiento se produzca, pero todo se genera desde nuestras estructuras cerebrales. Fíjense que el tallo o el bulbo cerebral, nosotros con él llevamos los estímulos del exterior hacia nuestra corteza para darnos cuenta de lo que pasa en nuestra realidad.
Fíjense también, por ejemplo, que en la amígdala, que está relacionada y tiene una muy buena relación con el hipocampo, esa amígdala capta todo lo que pasa en nuestro exterior, lo graba en la memoria del hipocampo, y es por eso que muchas veces nosotros tomamos decisiones, casi en el 95%, decisiones donde no intervienen nuestras funciones superiores. ¿Por qué? Porque la cercanía de esta amígdala con el hipocampo es tanta que ella sabe cómo hacer. Ella sabe cómo es algo de recompensa o de amenaza. Utiliza toda esa memoria de largo plazo que tenemos en el hipocampo y actúa sin que nosotros nos demos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta, somos conscientes de lo que ha pasado, simplemente justificamos la decisión que hemos tomado. Esta amígdala debe tener una relación también con nuestra corteza prefrontal. Obviamente que la tiene, pero es un camino más largo. De ahí la teoría de Kahneman del pensamiento rápido y el pensamiento lento. El pensamiento lento es cuando interviene la corteza prefrontal, y el pensamiento rápido es ese pensamiento que no somos conscientes de él y que interviene precisamente el límbico, la amígdala con el hipocampo. Vamos a entrar ahora cómo nosotros podemos optimizar esos procesos de formación en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Siempre es importante tener en cuenta que cada día podemos aprender algo más. De ahí todos esos premios Nobel de la neuroplasticidad cerebral, de la ley de Hebb, que vamos a ver. Pero es importante que sepamos que tenemos que conocer el perfil motivacional de nuestro equipo. ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace a mí querer hacer? ¿Qué me hace a mí querer aprender? No porque el jefe me mande a una formación, no porque alguien me diga asiste a la capacitación, es algo que me interesa, que me llamó la atención, que me motivó para que todas mis terminaciones nerviosas a través de la ley de Hebb, que habla de que si nosotros ese aprendizaje significativo que llegó con un estímulo de emoción, un estímulo positivo hacia mí, hace que con la repetición nosotros podamos generar nuevas neuronas, nuevas dendritas. Hace que la carretera, que era un caminito delgado, se vuelva una autopista. Por eso lo importante del neuroaprendizaje. Siempre vamos a poder aprender. La neuroplasticidad cerebral garantiza ese aprendizaje. Nosotros podemos decir que a cualquier edad vamos a seguir aprendiendo. Lo importante que tenemos que tener en las organizaciones y en nuestra vida es practicar y ser conscientes de ese conocimiento que adquirimos nuevamente, ese conocimiento que replanteamos ante lo que habíamos aprendido cuando éramos niños. Los roles del cerebro son importantes. Sabemos que tenemos 3 cerebros dentro de uno, según McGlade, pero todos actúan en forma continua. Todos los sistemas están intercomunicados. El sistema rectil, que nos ayuda a defendernos ante una amenaza. Son situaciones impulsivas, donde nosotros no necesitamos pensar. El sistema límbico, que maneja todo el tema de lo que estamos hablando en el día de hoy, que son las emociones. Y la neocorteza es la que nos ayuda a tomar las decisiones conscientes. A veces es necesario ser conscientes de lo que nosotros vamos a decidir. A veces es necesario que nosotros en una tarea crítica no actuemos en forma automática, sino en una forma consciente, a través de las decisiones del camino, o sea, las decisiones tardías que hablaba Kahneman. Vamos nosotros a ver un tema en este momento muy importante, y es la cognición social. Cada vez más nosotros sabemos que poder inferir qué piensa el trabajador es muy importante. Nosotros podemos saber que la empatía no es solamente ponernos en los zapatos del otro, no es solamente ponernos en las patitas del patito feo. La empatía es no solamente afectiva, es decir, cuando tú sientes lo mismo que tu trabajador. La empatía del líder es
debe ser cognitiva, una empatía donde tú comprendes lo que le pasa a tu trabajador, entiendes lo que le pasa a tu trabajador, pero no te sientes o no tienes los cambios en tu cerebro igual que él se siente. Es decir, la cognición social nos permite tener una empatía cognitiva y nos permite también ser simpáticos con nuestro trabajador. A veces la simpatía la confundimos con la empatía y es simplemente esas ganas de ayudar al trabajador, es a entender lo que se siente, pero son términos totalmente distintos. Como nosotros fortalecemos nuestras funciones superiores para hacer gestión de nuestras emociones. Hay muchas técnicas dentro de estas funciones. Realmente a veces tenemos guardados memorias, así como el patito feo tenía guardada esa imagen que vio en el lago de que era horrible, de que se merecía todas esas burlas. ¿Puede el patito feo quitar esas memorias y ese rótulo que se puso a través de la gestión del prefrontal? Nosotros podemos hacernos las preguntas de qué tan real es eso que nosotros tomamos un día como si fuese la verdad, como si fuera absoluto y verdadero. Por eso esa gestión la hacemos a través de nuestras funciones superiores con técnicas precisas que nosotros más adelante podríamos tomar en cuenta en nuestras organizaciones. Hay unas distorsiones cognitivas que nos llevan al error, no solamente al error en nuestras decisiones sociales, sino al error en las organizaciones que nos llevan a cometer o a producirnos o a lesionarnos, a que se produzcan los accidentes. Dentro de estas distorsiones cognitivas que fueron explicadas por Kahneman, está, por ejemplo, la generalización. Es cuando un episodio que nosotros nos sucede lo tomamos como general. O cuando nosotros inferimos en una forma arbitraria, tenemos una información y nuestro cerebro llena el resto de la información que nos falta como si fuese así. Eso lo podemos verificar cuando estamos leyendo una frase y está incompleta y nuestro cerebro es capaz de leer la frase completa porque infiere lo que sigue. Muchas veces inferimos en nuestras organizaciones que esa máquina se encuentra en buen estado y inferimos que está bien como siempre lo ha estado. Y eso hace que ese error en la percepción lleve a que se cometa un accidente laboral. Fíjense que la maximización y la minimización de las emociones también es otra distorsión cognitiva. La dicotomía, es decir, es blanco o es negro, la falta de poder tener opciones y la flexibilidad nos hace llevar a cometer errores. Por eso las técnicas para evaluar la percepción son fundamentales para que nosotros en las organizaciones tengamos un comportamiento seguro. Vamos a ver esta técnica en una forma muy superficial y es etiquetar nuestras emociones. Nuestras emociones no podemos eliminarlas, pero sí podemos gestionar su potencia, es decir, podemos bajarle la intensidad a nuestras emociones y calificar qué tan placentera es la situación que estamos viviendo o qué tan displacentera es. ¿Qué tanta energía gasto con esa emoción o qué tanta poca energía estoy gastando? Este etiquetar emociones me permiten ser conscientes de lo que yo estoy dándole o de la calificación que yo le estoy dando a esa emoción. Acuérdense que las situaciones suceden y como nosotros actuamos o nos sentimos no depende de esa situación que se nos presenta. Depende de la interpretación que nosotros hacemos sobre esa situación, es decir, de nuestro pensamiento. Ese pensamiento hace que se generen emociones. Las emociones hacen que se regeneren acciones y las acciones nos llevan a tener el comportamiento. Nosotros podemos optimizar estos aprendizajes significativos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con tácticas donde sepamos, por ejemplo, cuál es el perfil motivacional de nuestros trabajadores, cómo nosotros llevamos a ese trabajador hacia esa curiosidad, hacia esas ganas de saber, hacia esa motivación por el aprendizaje. Nosotros tenemos que conocer cómo el medio influye sobre nuestro aprendizaje. Quiero dejarles a ustedes
esta frase que me parece muy importante: persistir ante las dificultades. Nada es fácil, cualquiera puede lograrlo. Si no persistimos, no vamos a lograr nunca ser ese cisne que un día se hizo el patito feo. Yo quisiera mostrarles o decirles, hablarles, por ejemplo, que nunca es tarde para que nosotros podamos dar ese paso. Podemos decir que hemos observado el comportamiento por muchos años a través de la seguridad tipo 2, pero tenemos que ir avanzando con la ciencia. Tenemos que ir avanzando con utilizar algunas técnicas. Por ejemplo, nosotros sabemos una técnica importante que quiero darles en el día de hoy es: cuando nosotros hacemos ejercicio se producen muchos cambios en nuestro organismo, pero si hacemos un ejercicio rápido liberamos oxitocina, y esa oxitocina desconecta la amígdala del hipocampo. Ya dijimos que la amígdala es la que decide qué hacer. Cuando estemos muy molestos por una situación que nos sucedió, podemos tomar la decisión de caminar en forma rápida, de tener un movimiento rápido para que la oxitocina se libere y desconecte esa amígdala del hipocampo y la reacción sea un poco menos fuerte, para que esa rabia y esa ira se aplaque. También podemos decir, desde el punto de vista cognitivo, un análisis de la situación. ¿Realmente lo que estoy pensando es cierto? ¿Qué elementos tengo yo para poder tomar esa determinación o para poder decir que esto que me está sucediendo es derivado por lo que yo estoy pensando? ¿Estoy teniendo una cognición o una distorsión cognitiva? Realmente existen muchísimas técnicas. Nosotros en esta colección, a través de muchos años de investigación, podemos hablar sobre todo el funcionamiento del cerebro y cómo aplicarlo en nuestras organizaciones. Realmente son temas apasionantes que quisiera que ustedes, a través del querer dar ese paso, en motivarnos a que podemos hacer algo distinto, logremos acercarnos cada día más en ese camino del 0 daños, el 0 accidentes en nuestra vida. Realmente les doy las gracias a todos por su tiempo, por su atención. Si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto podremos aquí atenderlas. Claro que sí, doctora Marla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como ya lo saben, ustedes pueden participar en el icono de preguntas dejándonos todas sus inquietudes para que la doctora Marla muy amablemente nos regale las respuestas. Bueno, doctora, yo por acá estoy revisando el chat para ver qué preguntas nos han dejado nuestros asistentes. Por acá Sandra Vilena nos dice: qué mensaje tan bello y totalmente de acuerdo, ya que en mi vida he visto esa metamorfosis. Bueno, por acá seguimos revisando. Recuerden, icono de preguntas, nos pueden dejar todas sus inquietudes. Bueno, por acá nos preguntan: quiero saber entonces qué problema se genera cuando se ha extraído las amígdalas. Bueno, es importante esa pregunta. Realmente la amígdala que nosotros hablamos en el día de hoy es muy parecida en el nombre a las amígdalas que nosotros sacamos cuando estamos enfermitos de la garganta. Estas amígdalas están ubicadas a nivel cerebral. Son unas amígdalas que parecen unas almendras, unas pequeñas almendras. Si yo me devuelvo un poquito, puedo mostrarle la ubicación de la amígdala que nosotros hablamos. Esta amígdala está en la parte del cerebro, en el cerebro límbico, que nos permite regular nuestras emociones. Nosotros decimos que es la fábrica de las emociones. Sin embargo, también sabemos por la teoría de Venecia que el procesamiento de las emociones se lleva a cabo a nivel del córtex prefrontal.
se lleva a cabo a nivel de los hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio derecho es el que procesa las emociones negativas y el hemisferio izquierdo es el que procesa las emociones positivas. Por eso, una de las técnicas también que puedo mencionarles cuando tengamos mucha rabia es escribir esa emoción que estamos sintiendo para que necesariamente pase por el cerebro, por el hemisferio izquierdo que procesa las emociones positivas y actúe como un congelador y nos enfríe esa calentura que tenemos, esa rabia que tenemos ante una determinada situación. Son situaciones que manejamos desde el punto de vista cerebral. La otra amígdala tiene que ver con unas que se encuentran a nivel de la faringe, pero que no son las de las que estamos hablando en el día de hoy. Perfecto, doctora. Doctora Alison Lorena nos pregunta cómo podríamos manejar la oxitocina y la adrenalina frente a una decisión. Bueno, ambas son propias de nuestra vida. El ser humano está dotado o está diseñado para que todo lo que controlamos desde nuestro cerebro active el sistema inmunológico, el sistema endocrino. Al activar estos sistemas es necesario que se liberen estos neurotransmisores y hormonas. Si nosotros tenemos los niveles de noradrenalina muy bajos, nos vamos a estar durmiendo ante una tarea, ante una actividad de formación. Los niveles de noradrenalina deben estar en un punto óptimo, de tal manera que son los que nos impulsan para movernos. La noradrenalina nos hace que podamos movernos de donde estamos. Necesitamos la noradrenalina para iniciar la acción. Pero ¿qué pasa con la oxitocina, con la dopamina? La oxitocina es algo que nosotros generamos, ambos sexos, los hombres y las mujeres un poco más, y nos define o nos ayuda a crear podríamos decir que esa dependencia. Por eso Dios en su sabiduría nos hizo para que podamos amamantar a nuestros hijos, para que podamos tener una dependencia de nuestras parejas, para que tengamos ese sentido de pertenencia o esa ganas de quedarnos o de pertenecer a donde estamos. Y la dopamina es algo que todos debemos tratar de aumentar, porque es lo que a través del núcleo accumbens nos ayuda a la motivación, a que esas emociones positivas se generen. Entonces, es una serie de neurotransmisores y de hormonas que cuando nosotros generamos un pensamiento positivo, hace que se vayan liberando o conectando todas esas otras sistemas desde el límbico y desde el límbico con el tálamo, el hipotálamo, que es quien realmente hace que se liberen estos neurotransmisores que están en el cerebro límbico para que nosotros podamos actuar. Funcionamos gracias al oxígeno y a la glucosa, pero necesitamos todos estos neurotransmisores para poder movernos y para que nuestro cuerpo pueda mover una mano, para que pueda mover un pie, para que podamos hacer una tarea, crítica o no. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿cómo evitar que las emociones negativas y la depresión afecten nuestro cuerpo? Precisamente nosotros podemos fortalecer nuestras funciones superiores. ¿Cómo evitamos? Nosotros tenemos unos hábitos, inclusive, no solamente el hábito de levantarnos o el hábito de los que nos tomamos en la noche un café o los que nos tomamos en la mañana el café en la mañana porque no tenemos problemas, porque en la noche tenemos problemas de insomnio. Tenemos unos hábitos alimenticios. Tenemos unos hábitos para realizar nuestras tareas, a veces equivocados y a veces no. Por eso la neurociencia entra con fuerza a las organizaciones, porque la seguridad depende del cerebro. Pero también tenemos unos hábitos de pensamientos. Nosotros tenemos hábitos para pensar negativamente o para pensar positivamente. Debemos convertirnos en unos cazadores de esos pensamientos inconscientes, esos pensamientos que se convierten en rumiaciones, en algo que nosotros no nos proponemos, pero que vamos haciendo ese pensamiento como un hábito rutinario negativo. Si nosotros empezamos a enfocar nuestra atención
en esos pensamientos y a reestructurarlos, es decir, hacernos las preguntas, ¿qué tan cierto es lo que estoy pensando? ¿Qué está probando esa teoría? ¿Qué evidencias tengo para pensar de esa manera? ¿Qué me pasaría a mí si eso sucediera? ¿Será que yo podré vivir o me moriría si esto sucediera? Son preguntas puntuales que nos tenemos que hacer desde nuestro neocortes, desde nuestra concentración, desde nuestro enfoque de la atención, para darnos cuenta que ese pensamiento es una creencia que tenemos ya como un hábito desde que éramos el patito feo. Todos alguna vez fuimos el patito feo, ya sea porque nos sentíamos mal con nosotros mismos, o ya sea porque no nos sentíamos aceptados por el grupo, o ya sea porque nos señalaron alguna vez. Pero lo importante es que tenemos que trabajar en nuestro autoconocimiento, en saber cómo funcionan nuestras emociones y lo más importante, saber cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestros hábitos de pensamiento. Perfecto, doctora. Doctora, bueno, por acá Rafael Piñero nos pregunta, ¿existen técnicas para despertar la amígdala? La amígdala está diseñada para ser el centinela. El cerebro realmente está diseñado para la supervivencia de la especie humana y fue creada precisamente para reaccionar ante los estímulos que vienen subiendo por el SARA, que es el sistema de activación reticular ascendente, que sube por el tálamo y que pasa precisamente por el límbico. La amígdala es la que se alerta, así nosotros no sepamos que nosotros estamos ante un peligro. La amígdala sí se da cuenta, es la vía rápida, ella se activa realmente sin que nosotros nos demos cuenta y reacciona. Por eso muchas veces nosotros cuando nos vamos a dar cuenta ya hemos corrido. Eso realmente es lo que ha hecho que nuestra supervivencia se haya dado a través de tantos siglos, porque el peligro no espera a que nosotros analicemos si corremos o si nos subimos arriba del árbol. Si el tigre aparece, la amígdala reacciona y es el cerebro reptiliano el que hace que corramos con toda esa serie de neurotransmisores que hablamos que nos hacen que nos movamos. Pero también la amígdala podemos activarla cuando no manejamos bien el estrés. Mucho nivel de estrés hace que se paralicen nuestras funciones superiores. Cuando nosotros el oxígeno lo dejamos, tenemos solo el 2% de capacidad para gastarnos a nivel cerebral esa glucosa y ese oxígeno. Y si la tenemos concentrada en una situación de estrés, se dispara la amígdala y se duermen las funciones superiores. No logramos pensar con claridad. Esa podría ser otra forma de nosotros activar la amígdala, a través de esos pensamientos estresantes o de displacer que nos activan como una amenaza. Y ante la amenaza siempre se activa la amígdala. Perfecto, doctora. En ese caso, entonces, ¿cómo podríamos nosotros controlar el estrés? Hay muchas maneras de controlar el estrés. Realmente, cuando nosotros los occidentales veíamos que en los orientales se ponían a hacer meditación, realmente nosotros decíamos, bueno, nosotros no estamos para eso, la verdad. Eso es para ellos, nosotros no queremos saber nada de eso de meditación, de chakra, todas esas cosas, no queríamos saber nada. Pero se ha comprobado científicamente que el mindfulness, es decir, centrar la atención en el presente, sin nosotros hacer juicios a través del frontal, nosotros podemos bajar las ondas beta, que son las que se activan y que se aumentan en las situaciones de estrés. Como ya dijimos, también el ejercicio puede hacer que el estrés nosotros lo manejemos. O si nosotros aprendemos a hacer una reestructuración cognitiva, también podemos controlar ese estrés, porque vamos a respirar profundo y vamos a demostrarnos a nosotros mismos que es algo infundado, que es algo que no es real, que es algo que nosotros estamos fabricando a través de una costumbre que tenemos o alguna experiencia que tuvimos
que nos hizo sentir mal y siempre vamos buscando en nuestro hipocampo qué fue lo que nos pasó que se parezca a la que estamos viviendo. Perfecto, doctora. Bueno, relacionado a eso, también nos preguntan por qué cuando nos estresamos se producen otras enfermedades o dolores. Cuando nosotros estudiamos, las personas que somos, que hemos investigado y que nos ha gustado profundizarnos en el tema de las neurociencias, sabemos y hemos comprobado gracias a la neurotecnología, porque antes para poder saber cómo funcionaba el cerebro teníamos que esperar que se murieran las personas y ya hacían la autopsia y podían ver el cerebro, pero no en funcionamiento. Ahora en esta era donde ha avanzado tanta la ciencia, podemos ver el cerebro funcionando a través de ciertos equipos especializados, que son los que utilizamos en los mapeos cerebrales en los pacientes o los trabajadores poliaccidentados. Hemos comprobado, por ejemplo, que el estrés o esa emoción negativa comparte las mismas vías de las vías del dolor. Entonces, cuando tú estás estresado o tienes una gran tristeza, se refleja en un dolor somático, porque compartimos las mismas vías a nivel cerebral. Entonces, por eso lo que decía Sócrates, que muchas veces el dolor que sentimos está relacionado con ese pensamiento y esa diferencia que hay entre la expectativa de lo que esperamos y la realidad en que vivimos. Eso hace que sintamos dolor, que incluso tengamos sudoración, que tengamos un aumento de la respiración, porque nosotros estamos conectados. Eso fue lo que descubrió la doctora Peirce. Nosotros con el pensamiento y el cerebro hace que se generen a nivel de todo nuestro organismo una serie de receptores opiáceos que se unen con esos neurotransmisores para que ese dolor se produzca, se aumente o se disminuya. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, por acá también nos preguntan cómo corregir los autosaboteos que nos impiden aprender otras habilidades o lograr nuestros objetivos. Bueno, nosotros ya sabemos que así como el patito feo, sin quererlo, ponemos el sello sobre una situación en particular que vivimos, por ejemplo, en nuestra infancia o en cualquier tiempo de nuestra vida, y esa situación la generalizamos. Esa situación la llevamos a decir, me sentí tan mal cuando me descubrieron que estaba haciendo tal cosa. Yo soy una persona deshonesta, un ejemplo, ¿verdad? Ese sello que yo me coloco es el que siempre va a salir a flote y no me va a permitir que yo haga un análisis real de cuáles son mis valores, qué es lo que yo tengo que defender en mi vida y qué es lo que yo tengo que ser coherente en mi comportamiento. Hay personas que nunca tienen claridad de cuáles son sus verdaderos valores, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son sus talentos y qué habilidades tiene que trabajar para poder ser mejor, ser competente en sus organizaciones. Muchas veces tenemos talentos dormidos. Entonces, ese cuestionamiento que nos hacemos desde el lóbulo prefrontal, esa forma de esa metacognición que nosotros hacemos, que evaluamos nuestro desempeño, porque el cerebro es el único órgano que puede autoevaluarse. El pulmón respira, pero nunca dice, ¿cómo estoy respirando? ¿Bien o mal? El cerebro sí. El cerebro tiene la capacidad de evaluarse cómo está realizando sus funciones. Por eso es importante que esa rumiación, que ese diálogo interno, nosotros podamos descubrirlo a través de ese autoconocimiento. Gestionar la autoconciencia forma parte de estos modelos de neuroseguridad. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros no nos podemos quedar con lo que nos dio resultado en las organizaciones. Fíjense que hay muchas personas que conocen algo que les sirvió, que le pareció importante, pero cuando vamos a superar eso que nos pareció importante y que nos sirvió, enseguida nos inhibimos, porque es que el cerebro, para poder
salir de la zona de confort para poder tener un nuevo conocimiento, para poner en práctica, por ejemplo, la neuroseguridad laboral en las organizaciones, necesita gastar más energía y más glucosa. Es un tema de competencia. El cuerpo no lo deja que gaste más energía y el cerebro necesita, cuando tiene un nuevo aprendizaje, cuando va a hacer una nueva acción, cuando va a implementar una nueva política de seguridad, cuando vamos a hacer cambios para la neuroseguridad en las organizaciones, el cerebro necesita gastar más energía. Pero es un tema de motivación para que esto se dé. No podemos quedarnos estancados en la observación del comportamiento que nos ha servido muchísimo en la seguridad 2, pero definitivamente tenemos que profundizar y permitir que otras disciplinas como las neurociencias aplicadas entren a las organizaciones. No podemos paralizarnos. Nosotros seguimos en constante evolución y eso es lo que quiero transmitirles en el día de hoy. Perfecto. Doctora, por acá nos están preguntando mucho el nombre del libro. ¿Nos puedes repetir el nombre, por favor? Es una colección de libros. Aquí están la colección de libros. Hay uno que se habla de neuroseguridad laboral. Ahí se explica absolutamente todo lo que sucede en nuestro cerebro y cómo nosotros podemos, como líderes, gestionar ese conocimiento cerebral. También cómo podemos aplicar los sistemas de gestión que nosotros tenemos en base a ese conocimiento de las neurociencias. Cómo llevar esos procedimientos de trabajo seguros a base del neuroaprendizaje. Cómo ser un neurolíder. Es que el neuroliderazgo no es desplazar al liderazgo. El liderazgo ha tenido muchísimos avances, pero tenemos que conocer el cerebro de nuestros líderes y nuestro propio cerebro para llegar a esos perfiles motivacionales que nos van a impulsar en el comportamiento. La neurocultura es importante, lo mismo que las empresas saludables, lo mismo que esos neurocomportamientos. Es una colección completa de libros del doctor Efraín Butrón, en la cual también soy coautora, que hemos aportado a estas organizaciones para llevar este conocimiento que ha sido galardonado con muchos premios Nobel desde las disciplinas científicas para llevarlos hacia la seguridad en las organizaciones. Perfecto, doctora. Bueno, y nos vamos ya con la última pregunta para ir cerrando nuestra acción educativa. Doctora, ¿de qué manera podemos descifrar o despertar el perfil motivacional del trabajador? Es algo que nosotros llevamos a través de test, que hay unos test específicos que utilizamos nosotros en nuestro método Brain Safety, que es, a base de ese test, nosotros podemos definir qué es lo que al trabajador lo motiva. Existen muchas motivaciones. Por ejemplo, hay motivaciones contributivas. Hay personas que se estimulan o les motiva el poder ayudar a otros, ¿verdad? Hay otros que se estimulan de pronto con un salario alto. Hay otros que les estimula aprender. Hay muchos perfiles motivacionales y eso podemos hacer un diagnóstico desde unas encuestas que aplicamos desde el punto de vista de las neurociencias. Perfecto. Bueno, doctora Marla, bastante importante toda esta información que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y por supuesto esperamos verte en una próxima ocasión con más temas de interés. Muchas gracias a ustedes. Encantada de haber estado con ustedes y que tengan un excelente día. Claro que sí, para quienes nos están preguntando, les recuerdo que la presentación técnica de este tema, la grabación de esta acción educativa, quedan colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí también encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban y participen en todas las secciones educativas que hemos programado para ustedes. A todos nuevamente muchas gracias por su participación. Los esperamos a las 10:30 de la mañana en nuestro diplomado. Si no se han inscrito, por favor, corran a Posipedia a inscribirse y participar de este importante diplomado que hemos programado para todos ustedes. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz viernes.